En el superventas de La clave del éxito, Malcolm Gladwell analiza el desencadenamiento y la propagación de una serie de fenómenos sociales buscando el punto clave a partir del que se produce una epidemia social. Así, Gladwell nos ofrece ciertos trucos para encontrar la clave del éxito, un término que nos explica a través de ejemplos sacados de hechos cotidianos de su propia vida y de las demás personas. Y hoy aquí en Crónica Lunares trataremos de ofrecer un análisis de esta obra, además del contexto en el tiempo en el que se escribió. También hablaremos de la biografía del autor y las repercusiones de su obra. Hoy aquí en Crónica Lunares trataremos de ofrecerles a ustedes lunares, un análisis de esta obra de Malcolm Gladwell. Es uno de mis autores favoritos, además del contexto social en el que se escribió, la biografía del autor y las repercusiones de su obra. ¿Qué tal si pues vamos a escuchar nuestro intro? Como les decía, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. En La clave del éxito, obra de la cual hablaremos el día de hoy, Malcolm Gladwell ha cosechado un gran éxito. El autor nos analiza el desencadenamiento y la propagación de la serie de fenómenos sociales, para los que propone una explicación bastante personal que forma nuestra percepción de la forma en la que la gente se comporta y en la que las modas se van formando. Los ejemplos escogidos le permiten presentar una reflexión que hace hincapié en factores complementarios más que en un solo elemento, y es que ahí radica la originalidad de esta obra. Cada elemento, cogido por separado, no parece suficiente para explicar por sí solo un fenómeno de epidemia social. Solamente en conjunto y normalmente no de forma fortuita, sino de manera accidental, generan una dinámica particular propicia para el nacimiento de un fenómeno de esta envergadura. El segundo punto de especial interés en este libro se sitúa en el número de ejemplos concretos. No solo hablamos de experimentos llevados a cabo en psicología social, sino también en otros análisis, ya se trate de éxitos de un libro, de un fenómeno a la moda, de un método de información original en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre tantos otros ejemplos. Finalmente, el punto clave, el nombre de esta obra, designa el momento no necesariamente calculado o controlado en el que una situación o una formación adquiere importancia para pasar a la fase de difusión confidencial, a la de fenómeno e incluso el movimiento que se desprende de una dinámica en la parte espontánea de un fenómeno social. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para meternos de lleno un poquito con el autor, una pequeña biografía del autor vamos a hacer para darnos un traspié a lo que venga después y estemos preparados a lo que vamos a hablar de lleno con el libro. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Sun. Hacemos esta pausa para que nos dejen sus mensajitos, para que sepan en dónde encontrarnos como Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y para que también nos descarguen en las diferentes plataformas de audio y podcast, las más reconocidas, las principales,
como lo es Spotify, como es en eBooks, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, por ejemplo, también en Radio Republic, en SoundCloud, en Speaker, y muy recientemente que nos anexaron también a la página a la plataforma de iHeartRadio. También me gustaría que pues nos descargaran ahí, que estuvieran con nosotros. Y pues sin más ni más, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos para hablar del autor. Malcolm Gladwell nace un 3 de septiembre del año de 1963 en Fareham, Gran Bretaña. Su madre era de origen jamaicano. Es psicoanalista y su padre es profesor de matemáticas. Cuando tiene 6 años, se marcha con su familia de Inglaterra a Canadá, donde el padre continúa trabajando como profesor. Se da cuenta del pensamiento original de su hijo y lo autoriza a acompañarlo a su despacho en la Universidad de Waterloo. Ahí el joven Malcolm agudizará su gusto por la lectura. Hace muy poquito tiempo, en una entrevista en una plataforma en YouTube, en una entrevista que me hicieron unos compañeros, unos amiguitos, un amigo de allá de Ecuador, una de las preguntas iniciales es cómo empieza uno con el gusto por la lectura, y se me hizo bien interesante preguntar después a ciertas personas y a raíz de eso empezar a investigar cómo nuestros autores de los libros que vamos abordando nosotros conforme nuestra vida, cómo ellos también empezaron con este gusto de la lectura. Y en el caso de este joven Gladwell, de este joven Malcolm, porque Gladwell pues su papá y Malcolm es él, para no confundirlo, lo llamaremos en esta ocasión Malcolm. Y pues él empezó con este gusto por la lectura cuando su papá lo llevó a la universidad. Y pues durante su etapa escolar, nuestro joven destaca por sus resultados en carreras de medio fondo, es decir, de una distancia comprendida entre los 800 y los 3000 metros, recorriendo en 1978 la distancia de 1500 metros en 4 minutos y 5 segundos. Y a continuación obtiene el título de Historia en el Trinity College de Toronto. Entonces, también se convierte en periodista para la revista mensual The American Spectator, y asimismo escribe para el ultraconservador Things in the News. Y luego, en 1987, cubre asuntos en los ámbitos de negocios y de las ciencias para el Washington Post, donde seguirá hasta 1996, cuando pasa a formar parte del equipo de New Yorker, con la firme intención de explorar los recientes trabajos académicos para la búsqueda de nuevos enfoques con los que podría inspirarse. Rápidamente, se le pide que redacte un artículo sobre moda. En vez de escribir sobre la alta costura, decide realizar el relato de un creador de camisetas, argumentando que la confección de una camiseta de calidad que cueste solamente $8 representa un desafío mayor que la de un vestido que cueste $100,000. En vista de las limitaciones presupuestarias, claro. Más adelante, varios artículos escritos para el New Yorker servirán de punto de partida para su primera obra, La clave del éxito. En el año 2002, publica un artículo que hará que se hable de él, titulado El mito del talento. El texto de Gladwell nos ofrece una reflexión sobre lo que el autor considera un error común entre directivos y directores de empresas: la evaluación y la bonificación rápida del personal. Según Gladwell, estas evaluaciones a menudo se hacen de forma precipitada y no se basan en criterios suficientemente objetivos. Así, trabajadores poco experimentados que valoran el detrimento
de otros que disponen de más experiencia y a veces no son tan meritorios. Otra peculiaridad de esta práctica es la valorización de un temperamento narcisista con personalidades que destacan en caso de éxito, pero que estarán menos inclinadas a asumir las responsabilidades de un fracaso. Para Malcolm Gladwell, los peores directivos son aquellos cuyas personalidades son narcisistas. En cuanto al sistema de evaluación, el autor critica vivamente las bonificaciones rápidas y enuncia que las empresas que tienen éxito a largo plazo son las que tienen en cuenta un conjunto importante de factores de evaluación y en las que las promociones tienen lugar durante periodicionales mayores. Desde entonces, Malcolm ha publicado numerosas obras, a menudo basándose en artículos escritos de forma precedentes para el New Yorker. Gladwell, a propósito de su trabajo de escritura, dice que le gusta poner en paralelo dos cosas que le interesan. Por un lado, recopilar historias interesantes y por otro, recopilar teorías interesantes. Lo que busca son las situaciones en las que ambas concuerdan. Con la lectura de La clave del éxito, nos daremos cuenta efectivamente que esta forma periodística o publicitaria de captar la atención. Por otro lado, los ejemplos, las anécdotas, los sucesos que se utilizan son para ilustrar la intención del autor. Así, parece que parte de casos concretos para elaborar también parte de su teoría. Gladwell no intenta rebatir los argumentos de investigadores en sociología o en psicología social, por ejemplo. Por el contrario, toma los argumentos con los que está de acuerdo y los fusiona, aunque está más bien de acuerdo con las investigaciones que presenta. En su opinión, no hay ninguna que sea lo suficiente para explicar los fenómenos observados. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para meternos de lleno ya con nuestra obra en sí, la que ustedes están leyendo o que ustedes les llamó la atención por el título de este podcast. Las claves del éxito, la clave del éxito, mejor dicho. Bueno, es que como son varias historias, yo me gusta llamarles las claves porque son varias historias, pero pues todas se resuman quizás en una sola clave, que es de lo que pues vamos a hablar en el siguiente bloque. Y pues antes de irnos, quiero mandar un abrazo a la gente de Inglaterra que nos escucha, a la gente de Gran Bretaña, de todo el Reino Unido también que nos escucha, porque en ocasiones nos dejan sus mensajitos, también así en inglés, algunas personas que nos escuchan en español también y que pues algunos compañeros de clase con los que yo tuve en la universidad, en la escuela, que se fueron a vivir allá y que nos escuchan y que nos han recomendado también en otros lugares. Y pues quiero mandarles en especial a ellos un abrazo muy caluroso, haciéndoles una pequeña memoria de los hechos que pasamos juntos. Y pues nada, les invito a que también nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y pues vamos a nuestra pausa después de tanto rollo y nos metemos de lleno ya con La clave del éxito de Malcolm Gladwell. Vamos y regresamos. Aquello que le aporta originalidad al planteamiento de Malcolm Gladwell es un postulado de partida según en el cual algunos fenómenos importantes se deben a elementos de escasa importancia. Casi nos entran ganas de decir que de la misma manera habría podido no pasar nada. Al contrario, cuando analizas campañas de promoción en materia de atención médica, se demuestra también que se pueden obtener resultados concluyentes con pocos medios, pero la condición de concentrarse en los transmisores y en los métodos de comunicación de mensaje, así partiendo de ejemplos concretos,
Gladwell desarrolla una teoría sobre la importancia de pequeñas cosas o de individuos aislados en cuanto al desencadenamiento de lo que llama epidemias sociales, y los cambios que analizan se basan en 3 pilares, que vamos a describirlos a continuación. Hay una parte en la que llaman los pájaros raros, que es el conector, el maven y el vendedor. Los pájaros raros son aquellas personas que, quizás sin quererlo, van a servir de elemento desencadenante. Gladwell los divide, como ya dijimos, en 3 categorías. Los conectores, que se basan en una red de comunicación importante y diversificada, y que transmiten el mensaje. Los expertos o conocedores, a los que designa mediante la palabra de origen hebreo maven, el que entiende qué significa. Y así pues, en realidad, se trata de poseedores de información muy preciada, más que de elementos certificados que proporcionan ese mensaje. Los vendedores, que son personas carismáticas que inspiran confianza y que saben convencer y persuaden a los escépticos. Aunque aquí se puede reunir a una única persona, estos 3 perfiles son generalmente necesarios para que se desencadene una epidemia social, para que el mensaje se conozca, se expanda y también sea convincente. Con la lectura de su obra, estamos constatando que Malcolm Gladwell puede considerarse un Marvel, es decir, un personaje súper informado sobre uno o varios temas precisos y que filtra su información de forma más o menos desinteresada. Y en efecto, entre sus centros de interés dispone de una cultura importante en los ámbitos de la sociología y de la psicología social, y también por otro lado, a causa de su profesión de periodista, está bien informado por cierta definición. Así, es bastante natural que utilice sucesos o noticias de sociedad para explicar sus postulados teóricos. Aunque no se expone como tal en su obra, Gladwell se refiere a ella de una forma indirecta cuando destaca los actores que servirán como desencadenantes de una epidemia social. Ilustra sus observaciones mediante la experiencia llamada del pequeño mundo, llevada a cabo por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram en los años 60. Gladwell reproduce un ejercicio comparable a la experiencia de Milgram con su círculo de amigos al preguntarse, para cada uno de ellos, quién se lo habría presentado. En este caso, también la respuesta se concentraba en un reducido grupo de personas. Finalmente, esta teoría, aplicada al cine, pone de manifiesto el hecho de que algunos actores también pueden ser calificados como pájaros raros. Sorprendentemente, no se trata de actores muy célebres, sino de actores que han hecho papeles en un número importante de registros distintos. El libro representa resultados para el cine estadounidense, pero también se pueden aplicar, por ejemplo, a la televisión española. ¿Cuántas etapas separa de Pepón Nieto de Aura Garrido? La respuesta es 2. Pepón Nieto actuó en Los Hombres de Paco entre 1905 y 1910 al lado de Hugo Silva. Y Hugo Silva actuó en El Ministerio del Tiempo en la temporada del 2016 al lado de Aura Garrido. Asimismo, resulta igualmente sorprendente constatar que la calidad del vínculo cuenta menos que su alcance, es decir, el número de conexiones posibles que contiene en lo que se refiere a la difusión o no del cambio. Desde el punto de vista de una epidemia social, un vínculo tenue y difuso se revela así más eficaz que una relación fuerte. Siguiendo uno de los ejemplos del libro, generalmente no son los mejores amigos los que ayudan a uno de sus allegados a encontrar otro empleo, sino más bien contactos lejanos que transmiten la información por si acaso. Un mensaje provoca la adherencia si consigue retener o suscitar
la atención y evidentemente el leitmotiv del mundo de la publicidad. Emitir un mensaje que enganche forma parte de sus objetivos y por extensión, cualquiera que desee difundir ampliamente un mensaje debe procurar que éste se enganche en la memoria del receptor. Gladwell nombra que de este modo a este principio de su lengua materna de Skinner Factor, el factor del gancho, y esta adherencia puede ser pasiva. Puedo ser el receptor de un mensaje con el que no estoy de acuerdo, pero que igualmente voy a transmitir porque lo he retenido, porque me ha hecho reír, porque ya sea que sea memorable, porque me recuerda una realidad que conozco bien, y aquel autor hace referencia al conformismo, al espíritu gregario de la mayoría de los actores. Por otro lado, distingue la herencia y el contagio. La primera se desprende de la forma del mensaje transmitido, mientras que la segunda reposa en la personalidad del mensajero. El contagio es de algún modo la primera etapa de la epidemia. Parte de la persona fuerte, es decir, influyente en su medio, y esta persona adoptará un comportamiento a título personal y llevará un tipo de ropa, practicará una actividad deportiva, entre tantas otras cosas. En resumen, hará algo que la distinga de todos los demás. En vista de su personalidad, este comportamiento se difundirá en menor o mayor grado, y el hecho de que el contagio continúe o no, ya no dependerá de su mensajero, sino de la adherencia. En la adherencia también intervienen otros factores como el placer, la ganancia económica o de tiempo, la facilidad, etc. Así, puede ser más fácil aprender algo, un idioma, por ejemplo, de forma más lúdica. El carisma del profesor podría crear un fenómeno de contagio, por ejemplo, influyendo a la lección de la lengua. La adherencia vendría después a cambio del método adoptado. Gladwell sostiene en sus observaciones, mediante ejemplos sacados de la publicidad o incluso con el éxito de sus 2 programas de televisión dirigidos a público joven, para los que presentan los medios utilizados por los realizadores para captar la atención de los niños, y otro ejemplo son los diálogos del culto de películas. ¿Quién no conoce diálogos de películas que no ha visto y cuya historia se han borrado? Los eslogans, las pequeñas frases políticas o las caricaturas también desempeñan ese papel. La imagen que transmite el mensaje es lo que permitirá que se quede grabado en nuestra memoria. Gladwell cree en la importancia del contexto en el comportamiento de los individuos. Situaciones paralelas o parecidas generarán comportamientos distintos por parte de los actores en función de su entorno. El contexto interviene de forma distinta. Por una parte, a nivel de elemento desencadenante, una persona así reaccionará de forma distinta a un acto de acoso escolar si ya ha vivido una situación comparable o si ya ha vivido a alguno de sus allegados. Y a continuación, a nivel de difusión. Por ejemplo, los padres y los profesionales de la educación, pero también las víctimas o autores de acoso, reaccionarán de otra forma cuando se haya mediatizado un caso. Por consiguiente, el autor es explícitamente partidario de la teoría de las ventanas rotas, y esta teoría de criminología que afirma que una pequeña alteración de su entorno, como un cristal roto, llama a otras. Según esta teoría, una ventana rota sin reparar en un edificio provoca actos de vandalismo. Se romperán otros cristales en el inmueble y después en otros edificios cercanos. Aquí se observa una especie de efecto bola de nieve cuyo punto de partida tiene poca importancia, pero que potencialmente puede tener consecuencias cada vez más graves. Esta ley demuestra la importancia del entorno sobre el comportamiento individual, y para ilustrar sus observaciones, Malcolm Gladwell nos enseña varios ejemplos. Aquí mencionaremos al menos 2. La disminución de la criminalidad en el metro de Nueva York a principios de los años 80, tras haber alcanzado un pico en los años 80,
Para él, la explicación se basa en la designación de dos directivos que cada uno por su lado modifican la percepción de los usuarios que tiene el metro. En primer lugar, David Gunn, nacido en 1937, encargado de la implementación de un importante programa de renovación, empieza con concentrar su trabajo en el estado de pulcritud de los trenes y en la supresión de las pintadas y también de otros grafitis. Y en concreto, a medida que se limpian los trenes, ya no se pondrá en circulación a los que tengan esos grafitis. Poco después, Bill Branton, nacido en el 47, también partidario de la teoría de las ventanas rotas, es designado jefe de la policía del metro. Bajo su autoridad, el incivismo, incluso leve, como es colarse en el transporte público o embriaguez pública, es sancionado severamente y de forma sistemática. Esta sistematización de las interpretaciones produce efectos no esperados, como la incautación de armas o el arresto de criminales buscados. El mensaje se transmite de forma rápida. El metro se vuelve a la vez más agradable y más seguro, y más tarde es nombrado a la cabeza de policía de Nueva York y recurrirá a las mismas prácticas, sanción sistemática de incivismo leve, con un resultado comparable, fulgurante reducción de la criminalidad. El experimento de Stanford, llevada a cabo por el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo, que nació en 1933, a lo largo de este experimento nos exponen a algunos estudiantes en situación de inmersión en una cárcel ficticia en la que encarnan presos o a los vigilantes. El resultado de ese estudio fue asombroso. Un gran número de casos, los vigilantes se convierten en torturadores y los detenidos presentaron rápidamente signos de alteraciones psíquicas. Para Zimbardo, la conclusión es muy clara. Las circunstancias pueden convertir a cada uno en un sinvergüenza o en un héroe. En este contexto, la violencia ejercida sobre los estudiantes mediante la falsa cárcel tuvo repercusiones directas sobre unos y sobre los otros que, según el papel desempeñado, vieron sus puntos fuertes reforzados o sus puntos débiles acentuados, y durante las entrevistas que se llevaron a cabo tras la experiencia, los estudiantes consideraban que, fuera de ese contexto, nunca habrían actuado o reaccionado de esa forma. Gladwell nos presenta estos dos ejemplos para explicar por qué se adhiere a la teoría de las ventanas rotas y de qué forma sirve a sus observaciones cuando destaca el entorno como factor determinante en el desencadenamiento de una epidemia social. Al referirse a la influencia del entorno sobre el comportamiento, Gladwell también pone el acento sobre el carácter no homogéneo entre los individuos, que se puede percibir de una forma muy distinta en función de las circunstancias. Dicho de otra forma, una cualidad en un lugar o en un contexto determinado puede convertirse en un defecto en otro. Así, alguien que sea apreciado en su trabajo por las cualidades de organización podría enfadar a la gente durante las vacaciones por comportarse del mismo modo, ya que no dejaría suficiente lugar para el descubrimiento y los imprevistos. Por extensión, esto nos conduce al concepto de disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva, que puso de manifiesto Leon Festinger, que es un psicólogo estadounidense y que murió en el 89, a mediados de la década de los 50, él se interesaba por las tensiones causadas cuando un individuo actúa en contradicción con sus creencias y por forma en la que este individuo concilia estos elementos incompatibles para conservar una cierta coherencia. Así, para reducir la incomodidad generada, el ser humano prefiere de forma bastante inesperada a priori legitimar sus actos según el contexto más que referirse a sus creencias o valores. Así, el contexto justificaría la diferencia del comportamiento. Por ejemplo, como peatón, no nos gustan los coches aparcados sobre las aceras, aunque solo sea un poco.
Sin embargo, como conductor, a veces los estacionamos así, sobre todo cuando no te paras más de 5 minutos. Cuando otro coche ya está aparcado con sus 2 ruedas subidas a la acera, cuando la calle es tranquila, por lo que molestas a demasiada gente, entre tantas otras cosas. En nuestro libro El punto clave, nos designa el momento en el que la conjunción de los factores descritos anteriormente, pájaros raros, adherencia, contexto, producirá una epidemia social. Un fenómeno que se desarrollará de forma casi espontánea mediante una especie de efecto de bola de nieve. Es el punto de no retorno, a partir del cual el fenómeno llega a una masa crítica y se retroalimenta cada vez más rápidamente. Vamos a hacer nuestra pausa rápidamente también, como una bola de nieve, y pues vamos a regresar con todas las repercusiones que se llevó al analizar este libro. Vamos a la pausa y regresamos. Globalmente, el libro tuvo una repercusión que incluso su mismo autor no esperaba, sobre todo gracias al uso de la expresión tipping point que hizo Bill Clinton durante una conferencia de prensa. En inglés el título original del libro es The Tipping Point. La clave del éxito se convierte rápidamente en un libro de superventas. Los medios lo elogian por su teoría innovadora expuesta con un estilo agradable, y sin embargo la obra de Gladwell también es objeto de algunas críticas. Aunque ilustra su intención a la perfección, solamente analiza a posteriori una serie de acontecimientos sin sacar una conclusión aplicable, algo que no ha dejado de reprochársele. No obstante, este no era su objetivo. Y en efecto, en ningún momento pretende, basándose en los ejemplos dados, explicar cómo crear una epidemia social, analizar fenómenos, explicar las razones de los resultados observados, pero no inspira a proporcionar un método que pueda reproducir al antojo de todos. Por eso, para algunos, no hace más que presentar ideas simples bien decoradas, pero inaplicables a la realidad como herramientas. Asimismo, cabe destacar que Gladwell, en general, solamente recurre a un método relativamente limitado de referencias y de experimentos en materia de psicología social y deja algunas corrientes completamente de lado, como la que pone énfasis en la libertad de acción que sienten los sujetos. Un individuo que se encuentre en una situación obligatoria tendría más tendencia a aceptarla o incluso a encontrarla positiva si vive como voluntario, aunque solo sea de forma parcial. Así, Robert Vincent Joule, investigador en psicología social, hizo una prueba en 1994 con el impacto de cursos de formación. En un primer grupo, presentó la formación como obligatoria, con sanción directa en caso de ausencia. En un segundo grupo, la formación fue presentada como teóricamente obligatoria, con sanciones también teóricas, ya que el formador del principio dijo que, al contrario de su aplicación y que por ello había decidido no castigar las eventuales ausencias. Los resultados fueron un tanto sorprendentes. El interés por la formación y la satisfacción relacionadas con ella son superiores a un segundo grupo, pero solamente en un 2%. En cambio, la tasa de colocación al finalizar la formación es superior a un 20% en el segundo grupo de participantes, 56% frente a un 36% para los participantes del primer grupo, y esta diferencia aumenta todavía más cuando miramos los resultados de la colocación 3 meses después de la formación, ya que observamos que entonces una tasa del 69% para un grupo en la obligación se presentaba como una teoría, frente al 35% del grupo con la obligación
rígida. Aquí vemos que la libertad de acción que tenían los actores ha tenido cierta influencia, no tanto en su comportamiento inmediato como en la percepción de la formación. Vivida como una obligación, sus aportaciones se minimizan, mientras que cuando se vive como algo libremente consentido, los participantes del segundo grupo la integran y la valorizan un tanto mejor. Parece que el planteamiento de Gladwell en gran medida insinúa esta libertad de los actores, los que propagan un fenómeno sin ser todavía conscientes de los pájaros raros. Y dicho esto, el análisis particular de este sentimiento de libertad podría incluso enriquecer o matizar el trabajo de Gladwell, sobre todo en el caso en el que deseáramos utilizar sus teorías para provocar una epidemia social. Su planteamiento, aunque no proporciona directamente un método construido, abre nuevos campos de investigación en distintos ámbitos y en este sentido puede contribuir a construir uno. Así, al final de la obra, nuestro autor proporciona una explicación de la epidemia del tabaquismo que se produce a la población joven y siempre se refiere a la influencia y por consiguiente a los pájaros raros, pero también da otras explicaciones para el punto clave en este caso. Por otro lado, constata un vínculo entre depresión y tabaquismo intensivos. A grandes rasgos, el consumo de nicotina aumenta la liberación de dos neurotransmisores, entre los cuales se encuentra la dopamina, lo que hace que las personas depresivas o sujetas a depresión se vuelvan más receptivas a los fenómenos de la nicotina y por consiguiente que sean potencialmente más fáciles dependientes del tabaco. Y por otro lado, define en base de estudios científicos un tipo de umbral por debajo del que la nicotina solamente es un poco o nada adictiva. En consecuencia, propone dos ejes de reflexión en lo que se refiere al tabaquismo de los jóvenes, en la hipótesis en la que el tabaquismo sería el síntoma de un malestar profundo de temperamento depresivo. Se trata de concentrarse en este último más que en el consumo de cigarrillos, y a continuación, no hay que preocuparse demasiado por el tabaquismo ligero u ocasional en la medida en el que, si es poco adictivo, los medios desarrollados correrán el riesgo de ser desproporcionados en relación con los efectos obtenidos en materia de sanidad pública. Aquí vemos que al salir del ámbito de las ciencias sociales, amplía el campo de aplicación potencial de su planteamiento. Su obra también plantea la pregunta de la imagen y el comportamiento de estos pájaros raros. En una gran parte de estos casos, no pidieron ser desencadenantes. Por otro lado, también puede sacar provecho de serlo, sobre todo en materia profesional. Así, se tiene que considerar de forma particular a un actor o a un deportista de alto nivel, o finalmente no es más que una persona que dispone de un talento particular, a quien después de todo no se le pide nada más que hacer su trabajo correctamente. Puede informar de sus pequeñas o grandes excentricidades o debe mostrar una cierta reserva a causa de un prejuicio eventual de su imagen por un lado, pero también a causa del conformismo que ese comportamiento correría en riesgo de conllevar o de epidemia social que podría provocar. Así Gladwell hace notar que los estudios estadísticos han demostrado aumentos significativos de suicidios poco después de un suicidio al que le han dado gran cobertura mediática. En los ejemplos expuestos en su obra, no solamente en el acto en sí mismo hacia el objeto de una epidemia, sino que también lo hacía su método. De forma dinámica, Malcolm Gladwell termina su obra aumentando las posibilidades de desarrollo de su planteamiento, ya sea con claves para intentar luchar de forma eficaz contra un fenómeno reconocido como negativo, en este caso el tabaquismo de los jóvenes, o para explicar comportamientos y de nuevo sugerir recomendaciones que descansan sobre sus reflexiones,
así identificar a un pájaro raro puede permitir, en un sentido, difundir una información, pero también en sentido contrario puede contribuir a frenarla. Algunas empresas intentaron poner esta idea en práctica buscando pájaros raros y construyendo mensajes con gancho, como se podría decir, por ejemplo a través de storytelling. Pero estamos lejos de la receta milagrosa que permita crear un entusiasmo social a discreción para un producto o un comportamiento. En resumen, Gladwell nos insiste en una serie de factores susceptibles de producir, a partir de un punto clave, lo que califica como una epidemia social. En el origen de toda epidemia encontramos lo que podríamos llamar, si no detalles, por lo menos elementos menores. Gladwell pone como condición de partida para toda epidemia a los pájaros raros, es decir, personas que a causa de su personalidad, de sus conocimientos o de su facilidad de relación pueden originar, voluntariamente o no, un fenómeno de gran magnitud. Sin estos transmisores no hay propagación, lo que nosotros actualmente ya conocemos como influencers, quizás. Otro elemento importante, según Gladwell, es la adherencia. Se trata de las cualidades intrínsecas del mensaje que harán que éste siga en la memoria de quien lo ha recibido y que sea repetido. Es elocuente, es agradable, es divertido, es sorprendente o incluso está bien construido, es práctico y va directamente al grano. Un buen mensajero con un mensaje que no engancha no ocasionará fenómenos de epidemia social. Y finalmente, Gladwell subraya la importancia del contexto. Así hace hincapié en el hecho de que los actores sociales son influenciables. Aquí hay que entender el entorno en el sentido amplio. Entorno físico, ejemplo de influencia del contexto creado por la falsa cárcel en el experimento Zimbardo. Entorno social, a saber, la influencia del comportamiento de otras personas. Y tomando el ejemplo del asesinato de Kitty Genovese, afirma que si esta última no fue auxiliada, no fue a pesar de la presencia de 38 testigos, sino a causa de estas 38 personas, ya que la inacción de una influenció en cierta manera en la inacción de todas las demás, ya que cada uno estimaba que o bien el otro está mejor informado o no hay necesidad de llamar a los servicios sanitarios, o bien el otro ya lo ha hecho. Un tercer punto es la influencia no visible dada por una orden o incluso un simple comentario, como en el caso de los seminaristas que tenían prisa y se mostraban menos inclinados a prestar este auxilio. Aquí, el hecho de ir con prisa hace que los sujetos estén menos receptivos a su entorno o se anteponen para explicar su comportamiento. Pasa un poco como con el conejo de el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que tenía mucha prisa, ¿no creen? Todos estos elementos conjugados terminan conduciendo a un punto clave, ese momento en el que un fenómeno limitado hasta entonces se convierte espontáneamente en un fenómeno social de gran magnitud. ¿Qué tal? ¿Se les antoja leer este libro? Sé que a lo mejor está un poquito enredado. Hasta ahora que estaba grabando un poco sobre esto, tengo mis temas, mis apuntes de lo que iba a decir aquí, de lo que estoy diciendo aquí, pero lo encontré un tanto confuso. Espero que para ustedes no hayan sido confuso. Es que quizás se necesita leer para poderlo entender y como muchos de los ejemplos se tiene que hablar de los ejemplos en sí, de los que están ahí, para poderlos describir. No hay una forma de hacer un resumen sobre el libro porque es tantísima información y cada quien capta o entiende lo que quiere entender según
lo que se va explicando o cómo lo vamos exponiendo. Y pues claro, sí existe una forma en la que nos lo explica para que pues no divaguemos tanto, para que nuestra mente no divague tanto en otras teorías, en otras cosas, y que tengamos una dirección de lo que vamos leyendo. Pero para explicarlo es un poco confuso. Espero que no se hayan confundido tanto como yo al principio cuando empecé a leer este autor. Me confundía un poco con sus ejemplos y lo que trataba de explicarme, pero si lo analizamos bien, nos daremos cuenta que todo está explicado de forma tan sencilla que no le tenemos que buscar, como dicen ahí, ¿no? 3 pies a un gato, cuando en realidad pues tiene 4 y pues en fin, les mando un abrazo, quiero terminar con esto. Les mando un abrazo muy caluroso, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros. Recuerden, el libro se llama La clave del éxito, si tienen tiempo también para que puedan encontrar sus otros libros. Hay un libro que me gusta mucho y quizás a lo mejor me gusta porque fue el primero con el que descubrí a este autor, que se llama Lo que vio el perro. Y pues los invito a que busquen cualquiera de este autor, Malcolm Gladwell. Los invito a que vayan a su librería más cercana o quizás en alguna biblioteca los pueden encontrar. Y pues me dejen sus mensajes después de haber leído el libro. Me gustaría mucho que nos compartieran, que nos comentaran en relación a esto que se expuso el día de hoy. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, que tenemos nuestra segunda parte del Holocausto. La próxima semana tendremos El factor de confianza, también uno de los libros de Stephen Covey. Y pues nada, espero que les gusten mucho los programas que estamos haciendo. Si no les gustan tanto, de todos modos déjenos sus mensajes. Ya saben, en YouTube, en Facebook o en Instagram nos encuentran como Crónica Lunares de Sun. Y pues ahora sí, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Y pues muchísimas gracias. Crónica Lunares de Sun. Siempre nada más digo Crónica Lunares. Y en ocasiones cuando uno lo busca así como Crónica Lunares nada más, es que originalmente yo le puse Crónica Lunares, pero uno cuando lo busca, ay, tanto rollo, ¿verdad? Uno cuando lo busca, bueno, ya voy a resumir, ya me estoy despidiendo y de todos modos quiero seguir hablando. Cuando lo busca uno en Google, así como Crónica Lunares, pues te sale normalmente la colección de una autora, de unos libros de ciencia ficción. Y por eso fue por lo que le anexé, porque somos Crónica Lunares de Sun, para que se pudiera encontrar el nombre como tal y que pues ustedes nos pudieran seguir. Pero pues para mí es Crónica Lunares, porque pues este programa les pertenece a ustedes realmente. Lo hago para tener una referencia, ¿no? Crónica Lunares de Sun, pero más que nada deberían de ser Crónica Lunares para los lunares que nos escuchan. Y pues muchísimas gracias. Después de tanto rollo, después de tanto tiempo, ya llevamos más de 1 hora aquí. O creo que vamos a cumplir la hora. A ver, déjenme ver cuánto tiempo. Sí, vamos a cumplir apenas 1 hora en todo este rollo que aventamos. Espero que tengan un buen día de fin de mes, 29 de junio, que es el día de hoy. Mañana es día 30, ya para terminar el mes. Y pues muchísimas gracias. Oye, ahora sí ya vamos a terminar, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar. ¡Ja!